Hermanos, en esta preciosa mañana damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos ha brindado de estar en su casa. Aquí donde estamos nosotros, en la casa de Dios, en el templo, donde cada día nos reunimos en la mañana para orar, así en ese tiempo de oración, buscando la presencia del Señor. Una de las cosas que Dios ha estado trabajando con nosotros en ese proceso de oración es en cuanto a la obediencia y el sometimiento, porque ¿de qué nos vale nosotros estar orando, ayunando, buscando a Dios si no nos sometemos a lo que Dios dice, no nos sometemos a la palabra de Dios? Sin sometimiento no podemos ver la grandeza de Dios ni podemos ver a Dios fluir. Y por esa razón en esta mañana quiero compartir contigo un pasaje bien cómodo, bien sencillo, y que se trata de Saúl. Ustedes saben que Dios eligió a Saúl como rey sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba con Saúl? La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubiera obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Fíjese una cosa, Dios eligió a Saúl. Saúl tenía la presencia de Dios, Saúl tenía la unción de Dios sobre él para gobernar su pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? Había un problema con Saúl. Saúl era desobediente. Imagínense, no quiero darle la historia para cogerle mucho tiempo, solo quiero enfocar en algunas cositas breves para que tú puedas entender la importancia de la obediencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios le da una orden a Saúl. Y Saúl tenía como mentor, como guía al profeta Samuel. ¿Qué es lo que sucede? Saúl, por desesperado, no quiso esperar al profeta. Mira qué pasa. Mucha gente, Dios lo llama, Dios le da la oportunidad de levantarlo, propone un Samuel a su lado. Pero muchas veces cuando ya entendemos que hemos crecido, cuando entendemos que ya alcanzamos lo que queríamos, ya no queremos que Samuel nos guíe, no queremos esperar a Samuel. Y tú sabes que te estoy hablando a ti, tú sabes que muchas veces tú lo has hecho, tú entiendes que ya Samuel no es importante para ti. Déjame decirte que si Dios puso a Samuel a tu lado, es porque Dios ha puesto a Samuel para guiarte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Saúl, por desesperado y por llevarse de otras voces y dejar que la gente lo desesperara, no quiso esperar a Samuel para el sacrificio. Dios no te llamó para que sea sacrificio. El sacrificio lo tenía que hacer Samuel. Y por no esperar a Samuel, ¿qué pasó? Dios rechazó a Saúl. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aún Saúl se da cuenta que él desobedeció a Dios, pero él insiste para que Samuel vaya con él. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en esta mañana? Brevemente, ahora, la desobediencia trae consecuencias. Cuando somos desobedientes a Dios, Dios nos rechaza. Y por eso, en esta mañana, en el 1 Samuel capítulo 15, vamos a ver lo que le pasó a Saúl, el desobediente. Eso es así. Dios ama al hijo obediente, Dios ama la obediencia. Sobre todo cuando Dios elige a un hombre para crecer, Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que obedecer a Dios en todo en cuanto Dios nos manda. Y cuando Dios nos da una orden, nosotros tenemos que cumplir al pie de la letra, tal y como Él dijo que lo hicieron. Nos duela o no nos duela. Simplemente tenemos que obedecer a la voz de ese Dios al cual nuestro Señor nos va a llamar. Por eso vemos en Samuel capítulo 15, primera de Samuel, ahí, cómo Dios rechaza a Saúl, porque Saúl no obedeció la voz de Dios, Saúl no obedeció el mandato de Dios, no cumplió al pie de la letra lo que Dios le mandó que hiciera. Si leemos el capítulo completo, nos vamos a dar cuenta. Yo quiero que tú en tu casa, tú busques el capítulo primera de Samuel, capítulo 15, para que tú te empapes de lo que te estamos diciendo, para que tú puedas tener una idea clara de lo que es obedecer a Dios, de lo que es sometimiento a Dios. Yo te quiero hacer referencia solamente en el verso 26, donde Samuel le dice estas palabras a Saúl. Dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué palabra tú has desechado de Dios? ¿Qué tú has desechado? Que Dios te ha dicho que haga y tú no lo has hecho. ¿Qué es lo que tú has dejado de hacer? ¿Qué es lo que tú has dejado de obedecer a Dios para que Dios no se rechace ese mandato, ese reinado, ese liderazgo que Dios ha puesto en tu vida? A veces Dios nos llama con un liderazgo profundo, con algo tremendo para nosotros ser en la obra de Dios. Pero cuando Dios nos da una palabra, rechazamos esa palabra, no cumplimos esa palabra de Dios. Y esa palabra lleva a que Dios entonces rechace
el llamado que Él ha puesto en nosotros. No permita que ese llamado que Dios te ha hecho sea rechazado porque tú no crees a Dios. Es mi exhortación esta mañana. Obedece a Dios. No importa lo que Dios te mande a hacer. Sométete a la obediencia de Dios y tú verás que tu reinado, tu liderazgo va a crecer en la obra del Señor. Dios te bendiga en esta mañana. La clave es sometimiento y obediencia. Sin obediencia, sin sometimiento, tú no puedes alcanzar lo que Dios tiene para ti. La diferencia entre David y Saúl rechazó lo que Dios le dio y David fue sometido y obediente a Dios. Si tú quieres alcanzar lo que Dios tiene para ti, obediencia y sometimiento. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana. Obediencia sobre todo. Y tu liderazgo crecerá. Amén.